Hay pocas cosas tan dolorosas como enterrar a un soldado muerto en combate. Sin embargo, se dice que ese pesar solamente se ve superado por el hecho de no tener restos para despedir. Esa es la suerte que corrieron muchos combatientes durante la Guerra de Vietnam, debido a los terrenos hostiles en los que se desenvolvió. La selva oriental y las batallas de ráfagas dejaban decenas de fallecidos que se volvieron extremadamente difíciles de recuperar. En el video de hoy vamos a explorar algunas contiendas puntuales que dejaron sus víctimas regadas por suelo vietnamita. También compartiremos algunas historias conmovedoras de guerreros que finalmente, después de muchos años, volvieron a casa. Prepárense para un viaje a la jungla oriental, entre los fantasmas de los caídos durante el conflicto entre Estados Unidos y el Vietcong. Bienvenidos nuevamente a Historia Militar. El monumento a la tumba del soldado desconocido es un espacio conmemorativo dedicado a los miembros fallecidos del servicio estadounidense, cuyos restos permanecen sin identificar. Este imponente monumento se encuentra majestuosamente ubicado en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, Estados Unidos. Los héroes desconocidos que yacen aquí no solo reciben el tributo de su nación, sino que también son condecorados con la Medalla de Honor, una distinción presentada por el presidente en persona. En este sagrado lugar, la memoria de estos soldados vive eternamente, recordando el sacrificio valiente y anónimo de aquellos que dieron sus vidas en servicio a su país. Los espacios donde se desarrolló la Guerra de Vietnam yacen silenciosos, escondiendo inconscientemente una verdad debajo de sus suelos. Huesos, restos o incluso pertenencias personales pueden convertirse en herramientas para que una familia en eterno duelo deje ir el dolor de un familiar perdido en la contienda. Una hebilla de cinturón oxidada, unos botones artesanales y un reloj detenido a las 7:15 componen un mosaico de recuerdos que esperan transformarse en identidades para los casi 300.000 soldados vietnamitas desaparecidos y los 56.000 combatientes norteamericanos. Estos modestos objetos hallados junto a cadáveres humanos y otros escasos datos recolectados representan las pocas evidencias con las que las naciones cuentan para identificar a sus caídos. La complicación para las fuerzas comunistas es que apenas llevaban registros de sus efectivos, dificultando el proceso de identificación en comparación con los métodos estadounidenses, quienes tenían más profesionalizado el padrón. A pesar de los desafíos, equipos de búsqueda vietnamitas buscan señales improvisadas de tumbas. Existieron algunos sepulcros hechos con fragmentos metálicos y piezas de aviones estadounidenses derribados, por ejemplo. Otro método de identificación se basa en fotografías halladas en bolsillos de uniformes y tarjetas con mensajes conmovedores. Al principio del complejo proceso de identificación, Vietnam experimentó una colaboración limitada por parte de Estados Unidos, pero luego ambas naciones combinaron esfuerzos. Especialistas forenses vietnamitas han sido capacitados en métodos de identificación de ADN y archivistas viajaron al territorio norteamericano para cotejar datos. Aunque el país asiático enfrenta restricciones en cuanto a recursos y registros, persiste en la búsqueda de los soldados que yacen en fosas comunes escondidas a lo largo y ancho del país. Por su parte, la nación americana también explora los territorios con cuidado y sin descanso, buscando que los restos de los militares muertos en combate puedan ser devueltos a sus familias. El gobierno de Vietnam estima que alrededor de 3 millones de sus habitantes, incluyendo civiles, perecieron en la guerra. De esa cifra, aproximadamente 1 millón eran combatientes comunistas. Sin embargo, solo el 40% de los restos recuperados han sido identificados, y muchas tumbas en los más de 3.000 cementerios para combatientes llevan la inscripción Mártir Anónimo.
La cantidad de guerreros estadounidenses considerados desaparecidos es considerablemente menor, pero cada una de esas almas sigue esperando ser repatriada. Es necesario decir que la guerra de Vietnam no fue el único conflicto armado que dejó un mar de cadáveres no identificados en sus tierras y que emergen como si se tratara de espectros sin paz. En el remoto valle de Dien Bien Phu, en 1954, se libró una batalla en el marco de la Guerra de Indochina y que cambió el curso de los acontecimientos. Este enfrentamiento épico, conocido como la Batalla de Dien Bien Phu, se convirtió en un hito bélico que pasaría a los libros de historia. El escenario estaba dado para un enfrentamiento monumental entre las fuerzas coloniales francesas y el Viet Minh, liderado por el carismático Vo Nguyen Sap. En una apuesta arriesgada, los franceses establecieron una base en Dien Bien Phu, confiando en que su presencia en este remoto rincón del norte de la nación oriental desgastaría la determinación del Viet Minh. Veamos material del enfrentamiento para comprender la dimensión del conflicto. Sin embargo, la aparente tranquilidad de la selva ocultaba la tenacidad y la astucia de las fuerzas independentistas vietnamitas. A medida que los meses pasaban, el cerco alrededor de Dien Bien Phu se cerraba y las trincheras y alambradas se convertían en un escenario teñido de sangre galesa. El 13 de marzo de 1954, el Viet Minh lanzó un asalto masivo contra las posiciones de Francia. Bajo un implacable asedio, los soldados franceses se encontraron luchando contra una fuerza numéricamente superior, moviéndose a través de un paisaje hostil y enfrentándose a tácticas guerrilleras ingeniosas. La batalla de Dien Bien Phu se convirtió en un enfrentamiento de resistencia y desgaste. Las milicias coloniales, rodeadas y superadas en cifras, se vieron obligadas a luchar contra viento y marea. Las colinas que antes proporcionaban seguridad se volvieron una desventaja en un enfrentamiento brutal donde cada centímetro de terreno era disputado con tenacidad feroz. En mayo de 1954, después de 56 días de cruento combate, la oposición francesa llegó a su fin. La caída de Dien Bien Phu no solo selló el destino de la Guerra de Indochina, sino que también marcó el comienzo del fin del colonialismo francés en la región, dejando un saldo de más de 2.000 franceses sin vida. De forma inesperada, en el año 2017, más de 60 años después de concluido el enfrentamiento, un secreto oculto salió a la superficie. Obreros vietnamitas que trabajaban en la construcción de un parque cerca de las antiguas posiciones francesas desenterraron una fosa común que resguardaba los huesos de soldados galos caídos en 1954. Los trabajadores se toparon con 12 grupos dispersos de restos, donde granadas de mano y cartucheras compartían espacio con objetos personales y documentos. Un conjunto de recuerdos y reliquias yacían en las profundidades de la tierra, como si estuvieran esperando ser encontradas. Esta novedosa revelación no solo es un descubrimiento arqueológico, sino un recordatorio tangible de la brutalidad de la guerra y sus consecuencias perdurables. Es habitual que en estos terrenos en los que se desarrolló la sangrienta batalla, distintas obras y excavaciones saquen a la luz restos humanos de los combatientes tanto franceses como vietnamitas que murieron sin ser identificados. En el silencio de la fosa común, las memorias se despiertan, ofreciendo un vistazo vívido a un pasado enterrado. Esta vez, los restos y las pertenencias permitieron identificar a parte de los soldados locales y los que pertenecían a militares galos fueron enviados de vuelta a su tierra.
Lo mismo ocurre en los lugares donde sucedieron las más encarnizadas batallas entre los miembros de las milicias locales y las tropas norteamericanas. Una de las más numerosas y recordadas contiendas sucedió en la noche del 30 de enero de 1968. Mientras todo el mundo dormía, un rugido ensordecedor desgarró el silencio de las ciudades vietnamitas. La ofensiva del Tet, una embestida coordinada del Vietcong y el Ejército Popular de Vietnam del Norte, irrumpió con una furia implacable en los planes de las fuerzas estadounidenses. En las sombras de la noche, los soldados vietnamitas del norte, en conjunto con los guerrilleros del Vietcong, vestidos de negro a modo de camuflaje, emergieron de túneles y selvas, deslizándose por calles desiertas. Hasta entonces, una tregua temporal por las festividades del Año Nuevo Lunar vietnamita, conocido como Tet, había disfrazado la tormenta que se avecinaba. En un giro estratégico sorprendente, las fuerzas comunistas llevaron a cabo ataques simultáneos en más de 100 ciudades y pueblos del sur, desafiando las reglas de un cese temporal de las hostilidades. La emblemática ciudadela de Hue, antigua capital imperial, se convirtió en el escenario de salvajes combates casa por casa. Las imágenes registradas en Saigón, la capital sureña, se grabaron en la memoria colectiva del mundo cuando la embajada estadounidense se convirtió en un bastión asediado por los guerrilleros vietnamitas. En medio del caos urbano, la guerra dejó de ser un enfrentamiento distante para convertirse en una intrusión brutal en la vida cotidiana de los civiles. Aunque las fuerzas comunistas fueron repelidas en muchos lugares, la ofensiva del Tet dejó cicatrices imborrables en la percepción de la contienda. La sorpresa y la audacia de los ataques desconcertaron a las fuerzas norteamericanas y sus aliados del sur, quienes hasta entonces parecían tener el control del conflicto. Los estrategas vietnamitas sabían que no podían vencer en términos militares convencionales, por eso buscaron ganar en el frente psicológico y político con la ofensiva del Tet. La arremetida buscaba minar la confianza del público norteamericano en la guerra, y en ese aspecto fue un éxito devastador. Las imágenes de combates urbanos y el asalto a su embajada sacudieron al pueblo de Estados Unidos. No solo se revirtió la percepción de que la victoria estaba al alcance de la mano, sino que se empezó a ver con mucho recelo cómo los jóvenes norteamericanos se convertían en carne de cañón. Sobre todo porque este sacrificio se hacía por motivos que respondían a intereses internacionales y no a un sentido patriótico. What I see when I look at that photo today are 7, 18, 19, 20-year-old kids, badly wounded. It's painful to look at. En la contienda, 4.125 jóvenes estadounidenses fueron abatidos. Muchos de ellos aún yacen en tumbas anónimas o directamente enterrados secretamente en desconocidos rincones del país oriental. La mayoría son extrañados y llorados por sus familias en el continente americano, pensando en que jamás van a recuperar sus restos. Sin embargo, cada tanto sucede el milagro de que el cuerpo de alguno de estos muchachos logra volver a casa. El 7 de febrero de 1968, durante un ataque enemigo, el sargento primero del ejército, James W. Holt, manejando un rifle sin retroceso de 106 milímetros, agotó sus municiones destruyendo un tanque enemigo. Sus compañeros de armas informaron que lo vieron por última vez corriendo hacia el depósito de municiones y desde entonces fue declarado desaparecido en acción. A lo largo de los años, la incertidumbre rodeó la suerte de Holt. Sin embargo, el destino arrojó luz sobre su sacrificio cuando en 1989 la República Socialista de Vietnam entregó restos que se creía podrían ser de un militar estadounidense. Aunque la tecnología de la época no permitió su identificación, los avances científicos y forenses recientes, incluido el análisis de ADN mitocondrial y de repetición corta en tándem del cromosoma Y, finalmente trajeron respuestas. El 5 de mayo de 2015, el Departamento de Defensa anunció el cierre de un capítulo pendiente.
Los restos del valiente soldado que había sido abatido durante el enfrentamiento en la provincia de Quang Tri lograron ser finalmente identificados y fueron devueltos a su familia con todos los honores militares que merece. Holt, de 26 años, fue inhumado en el Cementerio Nacional de Arlington el 14 de mayo de 2015, marcando el fin de una espera de décadas para sus seres queridos. La ofensiva del Tet marcó un punto de inflexión en la guerra, forzando una reevaluación tanto en Washington como en el frente de batalla, para evitar que muchachos como Holt perdieran la vida. La intensidad de los combates y el impacto psicológico llevaron a una creciente oposición al conflicto en el pueblo estadounidense, desencadenando una serie de eventos que eventualmente conducirían a la retirada de las tropas de Vietnam. Pero todavía faltaba para llegar a ese punto. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas aún tenían por cometer una torpeza más en su enfrentamiento con el Vietcong. En las entrañas de la selva de A Shau Valley, en mayo de 1969, se libró una batalla que quedaría marcada en la historia de la Guerra de Vietnam. Este conflicto, conocido como la Batalla de Hamburger Hill, se iba a convertir en un símbolo de resistencia para los norteamericanos que estaban en contra del conflicto. Hamburger Hill, llamada así por su topografía empinada y desafiante, se convirtió en un punto estratégico codiciado por las fuerzas estadounidenses. Enclavada en medio de una densa vegetación y terreno escarpado, la colina se erigía como un desafío formidable, pero también como un objetivo crucial para el control del área. Al menos así lo decían quienes dirigían la estrategia estadounidense, porque testimonios de algunos soldados de la época sostienen que ese territorio tenía nulo valor táctico. El 10 de mayo de 1969, las tropas principalmente compuestas por la 61ª División Aerotransportada lanzaron la operación Apache Snow para tomar Hamburger Hill. Lo que siguió fue una lucha encarnizada y brutal contra una resistencia feroz del ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong. Las condiciones eran infernales. La selva densa y el terreno escarpado dificultaban cada paso para los extranjeros que desconocían el terreno. Los soldados avanzaban a través de un laberinto de vegetación e insectos, enfrentándose no solo al enemigo invisible, sino también a las inclemencias del clima tropical y la agotadora carga del equipo militar. Día tras día, las fuerzas estadounidenses asaltaron la colina, solo para ser rechazadas por una tenaz resistencia. La artillería enemiga local, sus trampas mortales y el terreno traicionero generaron las bajas de muchísimos combatientes. La contienda alcanzó su punto más tenso durante la segunda semana de mayo. En una serie de asaltos coordinados, los soldados estadounidenses finalmente aseguraron la cima de la loma. Sin embargo, la victoria llegó a un costo devastador. Cientos de vidas se perdieron en el campo de batalla, y la tierra conquistada fue rebautizada por los ganadores con el nombre sombrío de Colina de la Carne Molida. La batalla de Hamburger Hill generó controversia y críticas en Estados Unidos. Muchos cuestionaron la estrategia y el costo humano de tomar un cerro que eventualmente se abandonaría poco después debido a su casi nula utilidad en la contienda. La escalada del conflicto en Vietnam y la cantidad de vidas perdidas alimentaron la creciente oposición cultural y social a la guerra. La colina, regada con la sangre de muchachos norteamericanos, significó la gota que rebalsó el vaso. Las autoridades gubernamentales se vieron obligadas a negociar el retiro de las tropas, llegando así al final del conflicto. Los héroes que murieron en Hamburger Hill fueron en parte responsables de que la guerra de Vietnam terminase para siempre. Lamentablemente, el pueblo estadounidense no puede rendir homenaje a muchos de ellos, ya que sus restos permanecen enterrados en el anonimato de la naturaleza selvática. After 10 days of brutal fighting, U.S. forces successfully secure Hill 937. The cost to the U.S., 70 American soldiers killed and 372 wounded. The cost to the enemy, more than 600 killed.
Afortunadamente hay oportunidades en las que una luz aparece al final del túnel para quienes esperan que sus muchachos vuelvan a su tierra para ser enterrados con los honores que merecen. El 10 de septiembre de 2023, después de décadas de incertidumbre y espera, el capitán Frederick Mervyn Hall finalmente llegó a encontrar su descanso eterno. Este valiente miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sirvió como tripulante en un avión Phantom II durante la Guerra de Vietnam. El 12 de abril de 1969, su destino cambiaría para siempre cuando él y el coronel Ernest Leo de Soto, su piloto, partieron en una misión de ataque. Sin embargo, esta operación lamentablemente se transformaría en su último vuelo. El destino de sus cuerpos se convertiría en un misterio. Ernie Edwards, amigo de toda la vida del capitán Hall, narra los eventos que envolvieron aquel trágico día. Dos Phantoms atravesaron un banco de nubes durante unos 10 segundos. Solo uno de los fantasmas emergió. El otro desapareció de la faz de la Tierra durante los siguientes 54 años. El Departamento de Defensa identificó inicialmente el lugar del accidente en mayo de 1995. Pero las condiciones climáticas adversas y la presencia de municiones sin detonar obstaculizaron la extracción. No fue hasta el 23 de marzo de 2023 que el sitio fue excavado, confirmando finalmente la identidad del capitán Hall. Este descubrimiento es un momento profundo y de cierre para aquellos que han llevado el peso de un duelo y la incertidumbre del paradero de Hall durante décadas. I thought, oh my God, he's finally home. I thank God Almighty that he's finally home. Pero el relato no termina allí. La historia también nos lleva al caso del coronel de la Fuerza Aérea, Ernest de Soto, su compañero de vuelo que lo acompañó hasta el final. En una emotiva llegada al Aeropuerto Internacional de San Francisco, su esposa encabezó la comitiva que recibió a de Soto de vuelta a casa. Así finalmente se cerró un capítulo doloroso, llevando paz a sus seres queridos y el tan ansiado descanso eterno para el combatiente. A pesar de estas conmovedoras historias con final feliz, todavía existe una cara oscura de los acontecimientos narrados. La memoria de los 1.627 miembros del servicio estadounidense aún desaparecidos y sin identificar de la Guerra de Vietnam persiste. De la misma manera y en cifras aún más dolorosas, decenas de miles de soldados vietnamitas corren la misma suerte, convertidos en fantasmas que todavía esperan ser rescatados del olvido y el anonimato. El compromiso de Vietnam y de Estados Unidos con la identificación de sus desaparecidos refleja no solo un acto de justicia, sino también un respeto profundo por aquellos que dieron sus vidas en un conflicto que dejó cicatrices imborrables en la historia de ambos países. De esta manera estamos llegando al final del conmovedor video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el cierre y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.